Antes que nada, mi nombre es Iván Rakowski. Yo soy consultor de infraestructura. Soy certificado en MikroTik, como en otras marcas, Cisco, Fortinet. Actualmente me desempeño como consultor de infraestructura en el área de nivel 2 de Neuralsoft, que es una empresa de software de Argentina, donde tenemos oficinas en Rosario, Buenos Aires y Santa Fe, y Santa Fe y Córdoba. Y nuestro principal objetivo, digamos, es un software de gestión ERP, donde, que se llama Presea, que tiene funcionalidades para empresas de compras, ventas, puntos de venta, stock, logística, producción, recursos humanos. Tiene muchos módulos y es muy personalizable. También tenemos otro producto más chico que se llama Rubiro, para algunas necesidades más simples y es más ágil. Y hace poco se nos sumó un tercer producto que está orientado al área de logística y transporte. Todo este software, digamos, que accede a nuestros clientes, lo hacen a través de la modalidad cloud, donde los servidores están alojados en nuestro data center y nosotros le ofrecemos integralmente al cliente lo que se llama oficina en la nube, donde no solo le vendemos el servicio de software, sino todo lo que puedan hacer dentro del servidor. Y además los acompañamos en el día a día en cuanto a lo tecnológico, damos servicio de outsourcing y también los acompañamos con un poco de mejoras. Y esta es la forma. Bueno, nosotros, a pesar de ser un modelo cloud, no tenemos nada en la nube pública. Todo nuestro data center lo tenemos localmente. Tenemos 2 data centers, uno en nuestro edificio principal en la ciudad de Rosario y otro que está a unos kilómetros, donde tenemos 2 racks que alquilamos. Y esos 2 sitios están conectados por un anillo de fibra oscura de 40 gigas. Toda nuestra red core de servidores, storage y equipo de conectividad la tenemos en 10 y 40 gigas. Y todo lo que es conectividad internet lo tenemos con equipos MikroTik, donde tenemos más de 1000 VPNs levantadas constantemente. Todos estos 2 sitios están replicados entre sí, donde tenemos varios protocolos como BRP, redundancia entre 2 sitios. Y tenemos además más de 500 clientes a donde nosotros le entregamos equipos nuestros, en este caso MikroTik, donde le hacemos una gestión de su red para empresas que no tienen por ahí un área de infraestructura. Nosotros le ofrecemos un equipo que marcan la VPN contra nuestro data center para acceder a sus servicios. Y además le ofrecemos control de ancho de banda, failover entre los enlaces. Tenemos todo un desarrollo usando scripting y API que nos facilita justamente esa gestión. Bueno, falta acá. Volviendo un poco, eso fue un modo de introducción. El tema que les traje hoy surgió a raíz de una gran necesidad que me he ido dando cuenta, que hoy cada vez hay más empresas chicas y por ahí no tan chicas que están teniendo la necesidad de tener un mayor control de su ancho de banda. No solo de cuánto consumen, sino a qué sitios acceden, ya sea por consumo de ancho de banda. Si bien hoy es cierto que cada vez los proveedores ofrecen más anchos de banda, también es cierto que cada vez la demanda es mayor con la llegada de las CDNs. Hoy en día todos tienen caché, todos pueden entregar contenido más rápidos y con más ancho de banda, pero también hay políticas de empresas donde no quieren que ciertos usuarios entren a diferentes sitios. Si bien en MikroTik hay varias formas de resolver esto,
Lo podemos hacer por marcado de paquetes, usando Layer 7, contenido, la funcionalidad de TLS. Pero me pareció interesante esta solución, ya que todas aquellas otras formas requieren un poco más de desarrollo, mayor gestión y mayor carga, obviamente, al equipo. Y si uno por ahí tiene un equipo chico donde ya está realizando ciertas tareas, por ahí recargarlo con otras no sería lo ideal. Entonces, el filtrado web por DNS me pareció una solución muy adecuada para estos casos. Hace bastante que yo había probado este servicio de OpenDNS. Hoy lo han mejorado mucho, digamos. Tiene una, digamos, cuenta gratuita que nos deja crear. Hoy en día podemos agregar varios sitios para administrar los DNS. Y tienen algunas que otras limitaciones y también podemos tener un escalado que no es muy costoso y poder tener algunos otros beneficios más. Pero bueno, vamos un poco con el producto en sí. Acá estamos. Bueno, principal característica que le dije, es totalmente gratuito. No necesitamos tener nada instalado. Funciona con independencia del navegador. Tengan en cuenta que acá el filtro de navegación web lo vamos a hacer a través de una consulta DNS, por lo cual no vamos a necesitar inspeccionar ningún paquete, hacer un man in the middle, con negociar SSL ni nada por el estilo. Por lo cual simplemente nosotros vamos a crearnos una cuenta en OpenDNS. ¿Sí? Registrar nuestro sitio. ¿Cómo registramos nuestros sitios? Tenemos que agregar la IP pública. Para que se ve. Agregamos la IP pública de nuestro sitio con el que van a venir las consultas DNS, ¿sí? Para que OpenDNS las identifique y le pueda aplicar el filtro que vamos a definir. Tengan en cuenta que cuando nosotros estamos configurando y tenemos varios enlaces, no necesariamente la IP pública del enlace con la consulta DNS tiene que ser la que va a salir el tráfico, ¿sí? Nosotros podríamos tener fija digamos, un enlace y podríamos usar el otro y seguir, si ese enlace está activo, seguir teniendo el filtro, ¿sí? Podríamos hacer un balanceo tranquilamente y tener el filtro igualmente. Siempre y cuando asegurarnos que el ruteo al sitio de OpenDNS, a los DNS de OpenDNS salgan por la misma IP pública que tenemos registrada. Crearnos una cuenta, es tan fácil como entrar al sitio de OpenDNS. Aquí está, en la parte de Home Internet Security. Nos registramos con un email. Seguimos unos pasos bastante simples. Si estamos dentro de la red local que vamos a querer segurizar de esta forma, nos va a tomar la IP pública que estemos y nos va a dejar agregar esa red. Le vamos a tener que agregar un label a modo de referencia del sitio para después poder aplicarle la política de filtrado web. De esta forma, entonces, todas las consultas DNS que se hagan desde este origen se le va a aplicar un filtro. ¿En qué consiste este filtro? Cuando yo entro a un navegador, a un sitio, por ejemplo el de Google, aquí está. Yo para saber cómo llegar hasta Google, necesito un servidor de resolución de nombres, ¿sí? Al usar los DNS, los de OpenDNS, yo cuando haga la consulta, ¿qué IP está detrás de google.com? Me va a responder una IP de Google, ¿no? Y me va a mandar a esa IP, voy a establecer la conexión y el navegador me va a mostrar la pantalla principal de Google, por ejemplo. En el caso que yo lo quiera filtrar, lo voy a agregar en categoría para filtrar Google. Y cuando yo haga la consulta a nivel de DNS por el sitio de Google, OpenDNS, lo que va a hacer simplemente nos va a responder con otra IP, ¿sí? Que va a ser una pantalla de que ese sitio está bloqueado por política de administración, fuese. Y de esa manera nosotros tenemos un filtro de contenido que, bueno, es bastante sencillo porque no le aplica ninguna carga al equipo. Son consultas DNS
que igualmente las tendríamos que hacer. Ahí está. Bueno, acá donde surge el primer problema. Yo les comenté que necesitamos tener una IP pública, en este caso fija, estática, porque es la forma en que identifica OpenDNS cada sitio. Cuando yo no tengo una IP pública estática, tengo un servicio de internet que me da una IP pública dinámica, tengo dos formas de poder solucionar eso. Hay un soft, en la página de OpenDNS se lo pueden descargar, que es este, pero tienen que correrlo dentro de una PC con Windows, dentro de la red, y tenerlo corriendo todo el tiempo, para que obviamente tenga mejor eficacia para poder detectar cuál es la IP pública en el caso que cambie. Desde MikroTik tenemos una solución usando scripting, ¿sí? Donde, bueno, en este caso yo tomé un script que había en la página oficial de OpenDNS. Cuando uno quiere decir qué routers va a utilizar, nos aparece la opción de MikroTik y nos va a dar un script que fue obviamente sacado de la comunidad del foro. Yo lo corregí con algunas cosas que estaban desactualizadas y le agregué la funcionalidad que ahora tenemos de usar el IP Cloud para poder actualizar la IP pública. Acá tienen el script. Después cualquier cosa se me acerca, me lo piden, se lo envío, no tengo problema. Bastante sencillo. Tenemos que poner el usuario y password de nuestra cuenta de OpenDNS. Poner, acá no alcanzo a ver, pero en algún momento nos va a pedir el label, que sería la identificación que nosotros le damos a nuestro sitio. Este script lo vamos a correr con un scheduler cada X tiempo, 2 horas, tiempo que nosotros creamos prudencial. Depende qué servicio tengamos dinámico, vamos a saber más o menos cada cuánto nos puede cambiar de IP. Y corremos el script. ¿Qué hace el script? Chequea cuál es la IP pública por la que estamos saliendo. Por eso tienen que tener en cuenta que cuando el script chequee va a ser la IP pública por la que yo tengo la ruta para llegar al sitio de OpenDNS, ¿sí? Y deja el registro en un archivo de texto. La próxima ejecución va a chequear de vuelta la IP pública y va a hacer una comprobación con la IP que tiene en ese archivo de texto. Si es igual, no va a hacer nada. Y si es distinta, la va a actualizar tanto en el archivo de texto como en el sitio de OpenDNS. Y de esta manera vamos a poder tener actualizada nuestra IP pública para que nos pueda aplicar el filtro. Bueno, la configuración del filtro se va a ver de esta manera. Nosotros vamos a entrar a las opciones del sitio en particular. En esta parte nueva, digamos, de OpenDNS, cambiaron las formas que manejan el licenciamiento y la forma gratuita. Y antes uno podía registrar un solo sitio por cuenta. Ahora podemos registrar varios sitios. El límite lo vamos a tener en esta funcionalidad que nos permite tener sitios con Always Block o Never Block. Sitios que nunca vas a bloquear y sitios que siempre va a bloquear sin importar las categorías que nosotros elijamos, ¿sí? Si no mal no recuerdo, va a ser de 25 sitios, 25 dominios. Tengan en cuenta que acá podemos usar los denominados TLDs, que son los Top Level Domain. En este caso, salvo el .com, podríamos bloquear a nivel de .net, .ar, .ui, .ru. Entonces, si nosotros ponemos un dominio, va a abarcar, entiende que todos los subdominios que tenga, ¿sí?, también los va a bloquear. O no los va a bloquear en el caso de la opción que nosotros elijamos. Después, la forma de personalización, tenemos 3 categorías por defecto. Podemos tomar alguna y customizarla o directamente crear la nuestra. Es muy parecido a cualquier equipo firewall que hace web proxy que tiene categorización, que es otro de los beneficios que tenemos. Nosotros vamos a tener una lista de sitios categorizados sin costo, que generalmente cuando uno compra algún equipo que se dedica a hacer esta funcionalidad,
justamente uno de los costos es la licencia que mantiene esas listas, ¿sí? En este caso, nosotros elegiríamos por categoría, redes sociales, son bastante generales. Recomendaciones, no nos volvamos locos bloqueando todo, porque hoy en día nos vamos a encontrar de que el ejemplo más claro es, si nosotros hoy bloqueamos Google, vamos a tener un montón de problemas, porque un montón de páginas tienen cosas anidadas de Google, no nos van a funcionar captchas cuando queramos entrar a Mercado Libre y un montón de otras páginas que usen funciones anidadas. Lo mismo nos va a pasar cuando bloqueamos algún sitio o bloqueamos alguna categoría. Y hoy las páginas generalmente utilizan los estilos con otro subdominio o son de terceros directamente, entonces podemos llegar a bloquearlo. Recomendación cuando aplicamos un tipo de filtrado de este estilo es, primero que nada, dejarlo correr sin ninguna restricción, ¿sí? Tiene una estadística, este sí tiene una estadística, hay que dejarlo un día correr para que te la genere. Y dejarlo por lo menos 2 o 3 días de producción y podemos hacer un análisis y podemos ver cuántas, no te va a decir de qué origen a nivel de PC dentro de la red, porque no tiene esa información, pero te va a decir cuántas consultas y a qué sitios y a qué categorías. Y haciendo ese análisis nosotros vamos a poder identificar cuáles son las categorías por ahí que preguntan en nuestra red. Tengan en cuenta también el cacheo que hay en las consultas DNS, ¿sí? Local, digamos, en cada PC. Pero vamos a poder tener una idea de dónde navegan o por lo menos en qué categorías nuestra red. Y de acuerdo a eso podemos armar, decir, bueno, esta no queremos, esta no. Pues por ahí vamos a estar bloqueando a lo mejor categorías que la verdad que no hay mucho tráfico y en algún momento cuando haya nos va a poder bloquear algo que no queríamos, ¿sí? Bueno. Además, tiene esta funcionalidad que está muy buena, que viene un poco de la mano de lo que justamente veníamos hablando durante la mañana, del tema de sitios de botnet, de zombies, donde tienen malware y obviamente de phishing. Nosotros tenemos una protección para si tenemos una PC dentro de nuestra red local infectada y que se quiere contactar con un sitio que es la principal forma por ahí que actúan las botnet, reportan contra un sitio y ese sitio lo considera que está categorizado como malware o de botnet o de phishing, te va a bloquear la consulta DNS directamente, ¿sí? Todo esto es a nivel de DNS. Ya si esa PC está infectada de otra forma, que marca una VPN que esquiva esta consulta DNS, bueno, vamos a tener otros problemas. Pero bueno, es bastante útil y está bueno tenerlo prendido. Además de eso, vamos a poder personalizar la página de bloqueo con el logo de nuestra empresa, con hasta los mensajes. Tengan en cuenta que hoy, como la mayoría de las conexiones son SSL, nosotros vamos a ver un error de certificado, obviamente, salvo que te permitan, que hoy con ya la implementación de TLS 1.2 y para arriba, generalmente no te permiten aceptarla igual, sino que directamente te tiran el error. Google, de hecho, ya lo hacen en Chrome, por lo menos. Pero bueno, podemos personalizarla y en algunos sitios nos va a mostrar esa personalización. ¿Cómo lo implementamos? Usando MikroTik. La primera forma y la forma más sencilla, más transparente, es los DNS server de nuestro router, equipo MikroTik, van a ser los de OpenDNS. De esta forma, todas las consultas DNS las va a hacer al sitio de OpenDNS y les va a aplicar el filtro que nosotros definimos, ¿sí? Siempre recomiendo, esto más allá de que usemos OpenDNS o no, que está bueno tenerlo, es una regla de redirect a las consultas que vienen de la LAN en forward, diría, perdón, destination NAT, del puerto de DNS. Tengan en cuenta también no solo hacerlo para UDP, sino también hacerlo para TCP.
ya que las consultas que son demasiado grandes, que están definidas, van a ir por TCP también. Y esta regla de redirect va a hacer que cualquier consulta DNS, sin importar qué DNS tengamos configurado a nivel PC, las va a tomar el propio router. Entonces acá evitaríamos otro caso que ha sucedido hace un tiempo donde PCs se vulneraban y les cambiaban los DNS para que les resuelvan en otros sitios. Y bueno, entonces nosotros, si tenemos esta regla, por más que las PC cambien esos DNS, cuando lleguen a nuestro router le va a hacer un redirect y la va a atender él las consultas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la principal desventaja que tenemos en este esquema? Es que todos los equipos de nuestra red van a usar la misma política de filtrado web. ¿Qué pasa cuando viene el gerente, el dueño de la empresa y dice, yo quiero navegar, quiero hacer todo, quiero entrar a todos lados, a mí no me importa? ¿Cómo hacemos? Bueno, pasamos a una solución híbrida, por decirlo de alguna forma, donde en vez de configurar los DNS de OpenDNS directamente en nuestro router, vamos a configurar otros, los de Google, Cloudflare, de nuestro proveedor, cualquiera. Entonces, un usuario que consideramos VIP va a hacer una consulta DNS normal, ¿sí? Nuestro router va a tener los DNS sin filtrado, digamos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esta PC no tendría filtrado. Pero ¿qué hacemos cuando un usuario que consideramos que tiene que tener filtrado web? Vamos a crear una regla de Destination NAT, ¿sí? Aquí, se los voy a mostrar. Una regla de Destination NAT, donde las PC, esos orígenes, primero lo vamos a registrar en un address list, que le vamos a llamar filtrado web en este caso, tomar un ejemplo. Entonces, todas esas PC que nosotros consideramos que van a tener que tener un filtrado web, y las agregamos a esa address list, vamos a crear esta regla de Destination NAT, puerto 53, siempre UDP, TCP, que entran en la LAN, donde el source address list es justamente esa lista que definimos, se la va a enviar la consulta a OpenDNS. ¿Sí? De esta manera, esas PC tendrían el filtrado web. Igualmente, esta regla abajo, que siempre recomiendo, iría igual, donde redireccionamos el tráfico restante a nuestro router, por la misma razón que antes, por un tema también de seguridad y asegurarnos de tener el control de las consultas DNS. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando hacen esto, ¿sí?, siempre es una buena práctica con las PC locales, cuando hacemos la primera implementación, tener en cuenta el caché de DNS que ya tienen localmente las PC. Por lo cual, según el TTL que haya en cada dominio, podemos tener sitios que se actualizan cada 4 horas, 6, 8, hasta algunos hasta 3 días. ¿Sí? Entonces, una buena recomendación es hacer un reinicio de las PC o hacer un flush caché, ¿sí?, para que se renueve el caché local y entonces ahí sí esa PC local tenga que empezar a pedir consultas DNS de nuevo y las haga a través de el método que nosotros le agregamos, o sea, a través de OpenDNS. ¿Sí? Podemos ayudarnos de una regla de Layer 7, ¿sí?, en este caso para exceptuar las consultas DNS de un sitio que está filtrado y nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro MikroTik algunas entradas locales y si enviamos todo el tráfico DNS a OpenDNS, ese dominio local no lo estaría respondiendo porque justamente es local. Entonces, con esta regla de Layer 7, nos estamos asegurando de que envíe todo el tráfico menos el de nuestro dominio local. Perdón, todas las consultas DNS menos la de nuestro dominio local. Entonces ahí también tendríamos resolución de nuestro dominio local y el filtrado web.
Acá vemos un poco un ejemplo de las reglas. Si quieren, después también me pueden pedir. Tengo un export de una config básica donde está esto implementado, que son un par de reglas nada más. Bastante sencillo como para tener de ejemplo. Y después tenemos otra opción más para el tema de popular esas address list. Tenemos la forma de agregar las PC que queremos tener filtrado web estáticamente, ¿sí? Sino también tenemos, si tenemos el control de DHCP dentro de nuestro router, haciendo estáticas las entradas, podemos usar esta funcionalidad address list y agregar dinámicamente. Cuando una PC se conecta a nuestra red, DHCP le entrega una IP que nosotros le tenemos reservada, la va a agregar también al address list de filtrado web, ¿sí? Y de esta forma tendríamos un mayor control, por decirlo de alguna forma, porque por ahí si cambia la IP o si mantenemos un DHCP dinámico y por ahí tenemos que andar cambiando manualmente, de esta forma nos aseguramos, le reservamos la IP y la agrega al address list. Y ahí lo tendría de esta forma bloqueado. Bueno, estamos. ¿Alguna pregunta? Sí. Un segundito. Sí. Buenas tardes, Alexis, un gusto. Sí. Bueno, seguramente lo de OpenDNS más de uno lo usará. En mi caso, trabajo con muchos colegios y uso los DNS gratuitos, que es el 222.123, Sí. que no requiere registro. Exactamente. Dada tu experiencia, el nivel de bloqueo, cuando pasaste el slide que tenés extremo, medio, bajo, el 222.123, ¿contra cuál pega? El extremo no creo porque por lo que vi bloquea... es yo diría el del medio, el moderate. Ok. Sí, Bien. ya tenés un filtrado Sí. específico, pero está más pensado para justamente bloquear esos sitios de contenido adulto, inadecuado, contenido inadecuado, exactamente. Bueno. Ahora, la consulta es la siguiente. Sí. El filtro extremo, entiendo, bloquea redes sociales y demás. Sí. Bien. Cosa que a mí me gustaría aplicar, obviamente, en los colegios, pero tenemos a los jefes que no quieren bloquear redes sociales. Hay posibilidad de ciertos, digamos, registrarme en OpenDNS con mi IP pública, aplicar el filtro extremo, Sí. correcto, para que bloquee todo, pero ciertos equipos de la red mandarlos por la otra salida, que es el 222.123. Sí. O sea, no, está bien, pero sí. OpenDNS cuando levanta la consulta va a estar levantando también mi IP pública, que ya la tengo registrada. Digo, ¿va a aplicar el filtro moderado o el de 222.123? Esa es la consulta. Dada tu experiencia, no sé si algunas lo son dos servicios diferentes, por eso justamente ellos cambian la IP. Bien. Porque no lo hacen sobre esta misma IP. Claro, exactamente. Lo hacen sobre un servicio aparte que, hacé de cuenta que ese servicio, ellos tienen un gran sitio donde tienen ya predefinido esa categoría. Tal cual. Entonces, lo que vos tendrías que hacer es agregarle una regla más, si no la tenés ya configurada directamente en el router, donde los sitios que querés mandar al otro... Sí, los que no quiero OpenDNS, filtrar tanto los mando al 123. Exacto, pero replicarías este apartadito, Tal estas cual. dos reglas, Excelente. poniendo el otro DNS. Sí. Gracias. Pues, gracias. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias entonces.